Listo, continuamos con nuestra tanda de entrevistas a nuestros sponsors. Hoy tenemos a Pablo acá por parte de Loca. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo ha Muchas caído en el gracias, evento? hombre. Muy bien, muy chévere el evento, muy bacano. ¿Qué actividades has hecho acá? De todo. Primero que todo, atender el booth, dar el speech de Loca, pero no, ha sido muy chévere porque hemos tenido la oportunidad de ir a un montón de charlas. Ahorita justamente están unos workshops súper interesantes, pero para mí lo más interesante ha sido la oportunidad de conectar con tanta gente, conectar con gente de otras empresas haciendo cosas similares o haciendo cosas muy interesantes, muy específicas, ver en qué está la comunidad. Ha sido una experiencia bien chévere. Ustedes tenían ahí un jueguito para ganarse unos Legos jugando Mario Kart. ¿Cómo les fue con eso? Pues nos fue muy bien, lastimosamente no jugué, quién sabe, no me pude medir a ver si sí podía ganar, pero la verdad es que se vendió bastante y ese premio estaba muy interesante. Sí, sí, yo vi el Entonces, casco de Hamilton y me hacía ojitos, pero sí. bueno, estuvo muy chévere, muy chévere. Listo. ¿Cuál es tu rol dentro de Loca? Dentro de Loca, el nombre oficial del rol es Machine Learning Lead y eso significa muchas cosas. Un montón. Una cosa muy interesante en Loca y que es algo que a mí me ha gustado muchísimo es el hecho de que tú tienes este path que tú puedes seguir en tu carrera, donde tú vas a empezar como un contribuidor individual y vas a ir subiendo niveles y vas a llegar a un punto en tu carrera en el que puedes decidir, ok, quiero seguir la carrera de manager. Pues eso significa teniendo gente a cargo, teniendo más responsabilidad a nivel organizacional, Claro, o quiero enfocarme simplemente en seguir siendo en la un parte IC. más técnica. Lo más interesante de Loca es que si yo tomo el path de ser manager, no significa que voy a abandonar mi parte técnica. Entonces, en ese momento, por ejemplo, en Loca, yo tengo un rol que literalmente está dividido 50% de actividades de manager, lo que significa que puedo todavía crecer como líder, puedo crecer en términos de impacto organizacional, en términos de muchas cosas, pero al mismo tiempo no me estoy quedando obsoleto, porque al mismo tiempo tengo mis proyectos, donde obviamente a medida que uno se va volviendo más senior, empieza a tener un poquito Más de diseño, más arquitectura. exacto, más diseño, arquitectura, más contacto con clientes, pero yo trato siempre en mi día de dejar al menos 1 o 2 horitas para programar. Entonces, me gusta mucho poder ir creciendo como manager y al mismo tiempo poder seguir, primero, no quedarme obsoleto y seguir haciendo también lo que me gusta. Entonces, mi rol es eso en este momento. ¿Cuánto tiempo llevas en Loca? No llevo tanto, llevo 9 meses. Listo, pero ¿cómo has visto ese career path? ¿Cómo lo has podido utilizar tú o cómo has visto que otros lo utilizan en la organización? La verdad es que ha sido un proceso bien interesante verlo porque realmente desde el momento de la entrevista nosotros en Loca siempre tratamos de tener perfiles que son fuertes en términos de comunicación, son términos fuertes en términos de trabajo en equipo, lo que significa que muchas de nuestras personas al final se van a orientar a ser managers, pero digamos que no es ni una obligación, ni tampoco un estereotipo asociado a no quiero ser manager. Tenemos muchas personas que son muy, muy buenas, que cuando llegan a ese nivel, a ese momento, dicen, hey, no, ¿sabes qué? Yo quiero ser contribuidor individual y se van por ese path. También tenemos personas que empiezan el path de manager y dicen, hey, ¿sabes qué? Definitivamente no es lo mío, lo intenté, creo que no es lo que quiero hacer en mi Y está carrera súper y se puede bien. mover y realmente está completamente abierto. Eso me ha parecido muy interesante. Qué chévere, qué chévere. Bueno, ¿cómo es una semana tuya en Loca? ¿Cómo es una semana de tu rol en Loca? Precisamente lo que estábamos hablando, en lo que hay mucho que hacer. Cuando digo mucho que hacer, lo digo en el sentido de que hay muchas oportunidades para hacer muchas cosas dependiendo de lo que te guste. Entonces hay personas que lo que más les gusta es sentarse con clientes y entender cuáles son sus necesidades y traducirlas en arquitecturas. Entonces para eso tenemos un equipo de scoping que precisamente vas a hacer eso, te vas a sentar con un cliente y vas a decir, hey, vení, entonces ustedes cómo hacen esto, te hago una solución. Entonces digamos que se puede hacer eso. Como les estaba contando, como te estaba contando ahorita, mi rol tiene que ver mucho de manager, lo que significa que yo en mi semana tengo uno a uno con mis reportes directos para ayudarlos a crecer en su carrera, para darles mentoría, darles coaching de cómo podemos seguir creciendo, cómo podemos llevarlos al siguiente nivel. Al mismo tiempo tengo la oportunidad de desarrollar la organización como tal, es decir, tengo la oportunidad de tener una visión más global de la organización, cómo puedo mejorar las cosas que hacemos, los procesos, pero fuera de eso también trabajo con clientes, entonces dependiendo del tipo de cliente,
Dependiendo de la necesidad que tengan, son distintos formatos. En algunos voy a trabajar como arquitecto, en otros voy a estar hands-on. Digamos que por el nivel y el rol en el que estoy, el trabajo con clientes ahora es más ser líder técnico, lo que significa que es más orientar al equipo, trabajar con ellos, manejar la relación con cliente, pero lo que digo, yo trato siempre de tener al menos un ratico para hacer hands-on. Muchas cosas. Muy entretenida tu semana. Sí, bastante, bastante. Y la verdad es que el tema es que en Loca hacemos tantas cosas tan divertidas que yo creo que el reto es antes controlarse uno mismo de no meterse en muchas cosas, porque, por ejemplo, tenemos este tipo de eventos de todo tipo, tenemos gente que está escribiendo blog posts, tenemos, por ejemplo, muchas cosas que hacer con AWS, porque como nosotros somos partner, top 1% de AWS, incluso ganamos el Partner del año 2024 entre todos los 100.000 partners de AWS, y ahí salen muchas oportunidades para hacer cosas, escribir Claro. blog técnicos con ellos, muchísimas cosas. Buenísimo, buenísimo eso. Y bueno, digamos, tú que has estado al lado de Machine Learning, ¿cómo ha sido ese proceso de construir los modelos clásicos? ¿Cómo has sentido el impacto de la inteligencia artificial generativa? ¿Ha cambiado mucho? ¿Cómo has visto eso en tu experiencia y dentro de Loca? Es una pregunta bien interesante para los que llevamos aquí desde, o sea, me gustaría decir desde el principio, pero obviamente desde el principio significa que tendría que tener más canas para decir eso. Pero sí hace años, hace años. Sí, pero al menos a los que nos tocó ver como ese salto entre literalmente antes y después de ChatGPT, ha sido un proceso muy interesante porque las cosas han cambiado mucho, tanto en el qué hacemos como en el cómo lo hacemos. En el qué hacemos, cuando yo empecé, lo que hacíamos era entrenar modelos, entonces, no sé, por ejemplo, teníamos una necesidad de negocio y tú cogías digamos que ya en la época de Transformers, ya moviéndose un poquito más para acá, cogías un Transformer, le ponías un linear layer arriba, tenías que hacer tu propio label de los datos, entrenarlo, y con eso hacías algo, ¿cierto? Digamos que ese era el día a día, eso es lo que querían los clientes, que hoy en día sigue siendo válido, sigue siendo relevante en algunos escenarios, pero ya no es lo más común. Ahora lo más común son clientes que quieren sistemas multiagentes, que quieren Un sistemas, chatbot. que quieren chatbots por todos los lados, que tienen procesos que se quieren automatizar. Entonces eso ha sido muy interesante. Y también el cómo lo hacemos, porque digamos que pasar de un mundo en el que todo teníamos que ir hasta Overflow, copiarlo, pegarlo, ahora que estamos en la PyCon viendo un montón de cosas, que por ejemplo estamos viendo el Spectre en Development, estamos viendo el desarrollo con sistemas multiagentes, ha cambiado un montón. Lo que me parece muy interesante es que ha cambiado el cómo lo hacemos, pero el fundamento no ha cambiado. Tuvimos charlas donde vimos que las buenas prácticas importan, todavía hay que pensar en código limpio, todavía hay que pensar en arquitecturas, todavía hay que pensar en domain-driven design. En buen diseño matemático, todo. Todo, claro, exactamente. Entonces, súper interesante. Una anécdota que a mí me gusta contar mucho fue que cuando yo hice mi tesis de mi maestría, lo que hice básicamente fue un sistema que lo entrenamos, o sea, era un modelo basado en BERT que lo entrenamos para que fuera capaz de detectar patrones en requerimientos de software. Ok. Y un año y medio después estaba yo trabajando y sale ChatGPT y se empezó a hacer viral todo el mundo y yo me siento y digo, esto fue literalmente, creo que menos de un año y medio después. Digo, ¿será que esto es capaz de hacer lo que yo hice en mi tesis? Y en 3 prompts lo hice, lo que significa que yo hice mi tesis y en menos de un año y medio ya estaba obsoleta. Sí, sí, está pasando un montón. Creo que ha pasado con muchas tesis, Sí. ¿sabes? Bueno, vamos a ver hacia dónde se mueve esa parte. Y digamos que hablando un poco de eso, de lo que se va quedando, de lo que va cambiando, ¿cómo sientes que entra Python en el mundo moderno? ¿Sigue siendo relevante? ¿O van a ser un poco más relevantes las tecnologías que empiezan a ser un poco más agnósticas? ¿Cómo sientes que va a ser esa transformación? Eso es bien interesante. O sea, obviamente esos pronósticos de futuro son difíciles de hacer, Claro, pero digamos que si uno piensa al menos en el estado actual, o sea, Python ha sido un lenguaje que ha sido muy relevante porque tiene ventajas muy claras que trae sobre la mesa, que han sido, por ejemplo, una barrera de entrada mucho más fácil para muchas personas, que ya tiene mucho código escrito en Python, entonces vas a encontrar librerías para todo, pero también ha tenido sus desventajas, especialmente, digamos que lo que siempre se le ha criticado a Python es el tema del performance, claro. el tema de que a veces no es production ready. Hemos visto con el tiempo que Python ha ido madurando muchísimo, cada vez digamos que las desventajas empiezan a ser un poco menos relevantes, pero ahora con este tema del GenAI hay una nueva ventaja que le ha salido a Python que se hace cada vez más relevante y que es que casi todo el código que está escrito y que se ha usado para entrenar los modelos está escrito en Python.
Entonces vos te vas a dar cuenta cuando estás programando que si estás usando Python, los modelos van a saber muchísimo más de qué estás hablando, van a autocompletar más fácil. Entonces yo digo, es más relevante que nunca, por las mismas ventajas que siempre tuvo y porque ahora sí, por un lado, los modelos lo manejan muy bien y segundo, casi todas estas nuevas librerías para hacer agentes, Trans, LangGraph, CrewAI, Esto está súper orientado con está Python. súper orientada a Python, o sea, sí tienen implementación en otros lenguajes, pero están orientadas a Python. Entonces, cada herramienta tiene su uso, lo que significa que si vos necesitas algo que sea súper, con un performance buenísimo, pues bueno, hacerlo, no sé, otra cosa en Rust, lo que sea, pero para la mayoría de los casos de uso, yo siento que Python sigue siendo más relevante, sigue siendo Sí. relevante, incluso más relevante que lo que siempre voy a decir. Claro, digamos que ahí lo importante de completar el código es lo que tú mencionabas, mantener el concepto de las buenas prácticas, que en el prompt se siga permaneciendo esa buena práctica de agrégueme la documentación, el type hint, que esas desventajas de Python el mismo agente pueda resolverlas y que el código sea mucho más claro, mantenible, un poco más fácil de llevar a producción. De hecho, en la PyCon tuvimos una charla, que la recomiendo, me dijeron que el speaker era muy bueno, que era uno de loca de pelo largo, que precisamente estamos hablando de eso, la charla se llamaba Clean Code en el tiempo de los LLMs y que si las buenas prácticas todavía importan, y precisamente ese era el punto, o sea, hablamos de Clean Code, hablamos de patrones de diseño, hablamos de Solid, hablamos de Domain Driven Design, de Test Driven Design, y la conclusión de la charla es precisamente lo que estás diciendo, o sea, el código puede que ya uno lo revise y no lo escriba, pero las buenas prácticas siguen dependiendo de nosotros. Claro. Y las buenas prácticas son es algo que se retroalimenta. El buen código, si se lo pasas como prompt a un LLM, te va a generar buen código. Y si le pasas mal código, Los va a generar mal. Exactamente. Buenísimo. Igual, para conocimiento de todos, esas charlas quedan grabadas también, van a estar en el canal de YouTube. Entonces, para los que se sientan interesados acerca de este Clean Code, luego podrán ver al de cabello largo allá extraño que estaba hablando. Pero buenísimo. Ahora, tú haces como muchas cosas en Loca porque nos hablaba de la parte de manager, de mentorizar, de llevar al equipo, pero que también te metes a la parte técnica porque nos gusta y porque realmente es lo que nos tiene acá. Sí. Ese gustico de crear cosas. Sí, ¿Cuál es el proyecto que más te sientes orgulloso que hayas podido crear en Loca? ¿Sabes qué es lo más interesante? Cuando yo pongo a pensar en proyectos que más me siento orgulloso, me puedo ir por dos ramas. Me puedo ir por el proyecto más complicado que he hecho, donde teníamos un sistema multiagentes y hablaba y hacía muchas cosas y les puedo escribir una arquitectura muy interesante que hicimos. O me puedo ir por el proyecto más sencillo, pero que tuvo el mayor impacto en la organización que lo desplegamos. Y en realidad, si yo me pongo a verlo, yo creo que me voy más por la segunda. Cuando hablamos de agentes, podemos hacer sobre ingeniería un montón de cosas, podemos hacer unos demos muy flashy, pero cuando vos tenés algo que de verdad impacta a las personas, que de verdad impacta la forma como trabajan, esos son los que más me ha gustado. Entonces, por ejemplo, tengo un ejemplo, teníamos un cliente que tenía un proceso manual, y les voy a escribir el proceso manual para que se imaginen lo que yo me imagino que sentían las personas que lo hacían. Eran personas que tenían que llegar y su día era, todos los días en la mañana tenían que dedicar 3 horas a ir a una página web, ir a buscar un informe de financiero de inversiones, hacer un control F, ir a buscar una tabla, coger la tabla, buscar los valores, buscar cuál era el nombre equivalente en un Excel, copiarlo y pegarlo. Y eso se iban 2, 3, 4 horas de su día haciendo esto. Nosotros implementamos una solución basada en LLMs que básicamente hacía precisamente eso, que buscaba las tablas, entendía qué conceptos se relacionaban con qué, los llenaba. Y con eso logramos hacer la vida de estas personas muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque muchas personas dirían, no, entonces ya les quitamos el trabajo. En realidad no les quitamos el trabajo, les quitamos la parte más aburrida de su trabajo y ahora tenían tiempo de hacer cosas que generan mucho más valor. Claro, 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 buenísimo. Sí, eso es lo que decimos, duerme uno tranquilo esa noche que hice, sí. Salió bien. Exacto, exacto. Buenísimo. Y bueno, tú ya tienes una buena experiencia. Para ti, ¿cuáles son los espacios donde mejor se puede crecer como ingeniero? Sea conferencias, sea estudiando, sea grupos de trabajo, los meetups. ¿Cuáles en tu experiencia han sido los mejores espacios para crecer como ingeniero? La verdad, o sea, en ese momento, si vos vas a internet y buscas, vos puedes aprender de todos los temas, de lo que quieras. Digamos que hay dos retos. Uno, que aprendo, ¿cierto? Y que venga de buena calidad. Y segundo, que exactamente de buena calidad. Realmente para mí los espacios donde yo más me nutro son espacios parecidos a la PyCon, son espacios como la PyCon.
justamente lo que estabas diciendo, meetups, eventos de todo tipo. Por ejemplo, nosotros en Loca hacemos distintos eventos de este tipo. Por ejemplo, este año hicimos el Talks and Drinks en Medellín y ahora en 2 meses vamos a hacer el Loca Talks and Drinks en Río. Uf. Y realmente son eventos en los que vos salís inspirado. Y yo creo que esa inspiración es la que te lleva primero a saber qué es lo que quieres estudiar, porque vos ves y decís, uy, esta persona está haciendo esto tan interesante, uy, qué bueno aprender de esto. O te mencionan librerías. Acá ya me pasó en 2 Sí, charlas que sí. mencionaron librerías de escribir y luego la instalo y la pruebo porque suena muy bien, pero Literal, y vos claro. ves lo que está haciendo la gente y decís, uy, ¿qué es ese camino tan chévere? Entonces te inspira un montón para vos seguir. Entonces, para mí, lo que te digo, todo lo que han sido eventos, conferencias, también el hecho de cuando uno mismo se presenta a hablar, yo creo que no hay mejor reto para aprender que uno mismo poner. Enseñar es la mejor forma de aprender, sí. Exactamente, y porque vos estás nervioso de no salir con un chorro de babas, entonces va a ser la mejor investigación que has hecho en Claro. tu vida sobre el tema que quieras. Y el demo tiene que salir Exacto, perfecto, el exacto. ejemplo va perfecto, el repositorio tiene que ser bonito, limpio, Exacto. porque no va a compartir el link del repositorio y qué pena que eso se vea feo, no, tiene que verse lindo. Exacto. Buenísimo. ¿Y tú cómo te mantienes en las comunidades? ¿Asistes a los meetups, solamente lo de Loca? ¿Cómo balanceas eso? Sí, realmente a nosotros en Loca nos gusta mucho participar en las comunidades y también entregarle a las comunidades. Entonces, digamos que lo principal ha sido a través de los eventos que hacemos con Loca, o sea, por ejemplo, estos Talk and Drinks, hemos organizado workshops, pero nosotros también tratamos de integrarnos en lo que ya existe en la ciudad. Entonces, también vamos a los meetups. Acá la participación en la PyCon Colombia. La participación en la PyCon Colombia, donde hemos tenido charlas, hemos tenido workshops. Nos gusta mucho también participar con universidades. Por ejemplo, en este momento estamos organizando en Cali con un grupo de Women in Tech, donde vamos a también tener un workshop técnico también dado por Loca. Entonces, sí, realmente es el... Ok, buenísimo. Y si alguien quisiera entrar a Loca, está interesado en trabajar en Loca, ¿cómo podría ser? Bueno, van al stand de nosotros y en el QR. No, realmente nosotros en Loca tenemos muchos tipos de roles. O sea, la mayoría de nuestros proyectos en este momento, bueno, no, la mayoría de nuestros proyectos, no, muchos de nuestros proyectos están enfocados al área de AI, ML, digamos que muchos de nuestros clientes es lo que están buscando, pero tenemos roles de todo tipo. Tenemos temas de ML y AI, como estamos diciendo. Tenemos roles de data engineers, tenemos roles de backend, tenemos roles de project manager, technical recruiters. Si alguien está interesado en estar en Loca y tener todos los beneficios de Loca, pueden ir a Loca/careers y van a ver un montón de cosas. Si están interesados en tener los festivos locales, más los 15 días de vacaciones en Colombia, más los viernes cada 15 días libres, si están interesados en trabajo 100% remoto, pero que una vez al año nos vemos en alguna parte. Este año, por ejemplo, nos vimos en Grecia, el otro año no sabemos a dónde nos vamos a ir. Loca/careers y ahí los encuentran. Buenísimo. Entonces vamos a motivar a la gente a que se presente a trabajar en Loca. ¿Cómo es el trabajo colaborativo dentro de Loca? Porque pues ya vemos que hay un crecimiento, hay como una forma de aprender, pues tú nos mencionas que tienen proyectos muy interesantes, pero digamos que hay un día a día que sentimos todos, que es cómo se trabaja colaborativamente, cómo se resuelven los problemas. ¿Cómo funciona esto dentro de Loca? Bueno, yo siento que en toda organización la cultura es muy importante, en toda organización. Pero hay elementos de la cultura que se vuelven más importantes aún cuando estamos en una organización 100% remota. Entonces estamos hablando de una organización donde tenemos gente en todas partes del mundo, o tenemos personas que se van un tiempo a hacer nómadas digitales y dicen, uy, me voy a ir a trabajar desde allí, desde allá. Está súper bien. Además de eso tenemos, eso que también es muy interesante, tenemos programas de gente que se pueden ir 2 meses a vivir a otros países financiados por la empresa. Entonces en esto tú tienes que tener una cultura, primero de sobrecomunicación. Digamos que cuando tú estás en estos entornos remotos no funciona que cada uno esté aislado en su propia burbuja, sino estar siempre comunicándonos en el sentido de tener a los demás compañeros en el loop, hey, qué estamos haciendo, cómo estamos trabajando, pero para eso tú tienes que tener una cultura donde todo el mundo se integre y todo el mundo se sienta parte. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me encanta de Loca es que tú te metes a los canales de Slack y vas a ver memes, vas a ver emojis, tenemos canales de fotos donde todo el mundo dice, oye, yo estoy aquí en Portugal y me tomo un selfie de, miren cómo estoy de chévere.
digamos que toda esa cultura hace que a pesar de que estemos remotos, tengamos ese sentido de compañerismo que nos lleva a lo que estoy diciendo, a tener una mejor comunicación. Y el hecho de vernos una vez al año en un resort en Grecia, 5 estrellas, y estar juntos también contribuye un montón a ese ambiente laboral tan dinámico que tenemos. Entonces, más allá de la ingeniería, también es la comunicación, el mantenerse conectados, el tratar de estar juntos, el conversar un poco, el conectar realmente como personas. Claro, y el caernos bien los unos con los otros. Claro, buenísimo. Y no contratar a sols, que eso nos enfocamos mucho. ¿Por qué? La cultura es demasiado importante y realmente yo hasta ahora en Loca, que he conocido a muchas personas, no he conocido el primer ASOL en Loca, y yo creo que eso es una diferencia tremenda. Claro. Eso hace una diferencia en la colaboración, en la calidad y en la seguridad que tiene la gente de expresarse. Buenísimo. Listo, una última. ¿Qué consejos o recomendaciones le podrías dar a alguien que está empezando en el mundo de tecnología, que está empezando con Python, pero que quiere moverse en Machine Learning, en inteligencia artificial? ¿Cómo podrías dirigirlo? Realmente yo creo que este es el mejor momento. Los que empezamos en la programación hace unos añitos, aquí ya estoy revelando la edad, empezamos en una época en la que, no sé vos, pero yo me acuerdo que yo cuando empecé a programar porque quería hacer jueguitos Flash en ActionScript. Sí. ActionScript 2 que había en el momento, no me tocó ni el 3 siquiera. En ese momento era muy difícil tener acceso a la información, no había bootcamps, no había cursos de Udemy que te estructuraran no había Stack Overflow. Ni siquiera sé si había porque ni siquiera lo usaba. No. Literalmente me tocaba, yo me acuerdo que me tocaba coger los ejemplos que venían en Flash 5 y mirar a ver qué hacían y copiarlos y pegarlos. Sí. Yo creo que ahora la diferencia es tremenda, o sea, la diferencia ahora, el que esté motivado a encontrar un montón de recursos. Lo que es muy importante es que si tú empiezas a ser autodidacta y empiezas a buscar y quieres, bien sea que no sabes, que no estás en el mundo de tech y quieres entrar, o bien sea que eres un desarrollador y quieres entrar en ML, puedes encontrar mucho contenido que es superficial. Y eso es importante, es interesante, cómo usar las librerías, cómo usar los agentes. Pues yo recomendaría que las bases no se deben dejar de lado, porque al fin de cuentas eso es lo que nos diferencia, eso es lo que va a diferenciar entre que nosotros seamos capaces de hacer buenas soluciones. Y con las bases no digo que tienes que llegar y mirar cómo es la multiplicación de matrices y hacerla a mano. Si estás interesado, vale mucho la pena. Pero por lo menos entender las bases. Pero por lo menos entender las bases, cómo funcionan los modelos, qué es un transformer, cómo funciona el self-attention. Yo creo que es muy importante que no dejemos de lado esa parte tampoco. Buenísimo. Muchísimas gracias, Pablo. Muy bacana esta entrevista. Muy chévere que nos sigan acompañando. Ya nos han acompañado en anteriores PyCon. Nos cae muy bien que nos sigan acompañando. Esperamos vernos en las próximas ediciones y un gusto tenerte acá. Listo, muchas gracias. Esperamos en el torneo de Mario Kart el otro año porque no te vi ahí. Claro que sí. Allá iré.